Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Bienvenidos a Yo Dependo Podcast. Agradecemos a nuestra comunidad de Yo Dependo que nos sigan en este segundo capítulo del episodio de Víctimas Falsas. Aquí con nuestra coach de abuso emocional, la licenciada Rosana Tercero, que bueno, nos tiene siempre sorprendidos con tanta información, con tantos ejemplos tan claros, que yo creo que a todos nos dejan con todas nuestras dudas muy claras, muy resueltas sobre todos estos temas. Y pues recordándoles que ahora ya también ella es también está muy capacitada en el tema de abuso narcisista y psicópata, para cualquier persona que tenga que consultarle temas de divorcios, pues ella es su especialidad. Pues bueno, en el episodio anterior nos quedamos en esta parte tan fea, tan lamentable, todo lo que nos has dicho está muy, muy fuerte. Cuando tú quieres, estás enfrente, nos comentabas que todos tenemos una víctima, de una persona de esta naturaleza, con estas características, que ya es su modus vivendi, funcionar así, vivir así, estafar emocionalmente a los demás, cosas que se me hicieron terribles. Pero bueno, ¿cómo nos amplías, verdad? Esto como que tenemos que estar muy alertas. Todos podemos ser manipulables, todos, no hay alguien que no. Eso también está muy interesante saberlo. Y bueno, nos quedamos en que si yo me relaciono con una persona que está en su papel montada de víctima, y yo quisiera comentarle una pena también por la que estoy pasando o algo, nunca va a haber empatía, ¿verdad? Nos dejaste muy claro que no son empáticas, igual que las víctimas reales, ¿verdad? Estas víctimas falsas también no son empáticas, siempre te van a mejorar o a superar su problema. Ellas tienen el peor problema. Si yo tengo COVID, pues tú tuviste 4 veces COVID más tuberculosis, o sea, siempre te van a mejorar. Nadie hay peor que él. Entonces no vas a encontrar respuesta. Eso es terrible, como que rebotas contra la pared, ¿verdad? Terrible, pues imagínate, y sobre todo si es un familiar cercano, tu madre, tu padre, si hijo, es tu pareja, ¿verdad? No va a haber respuesta empática, es decir, ellos tienen el monopolio, que esa es una de las características, y a mí me encanta decirlo así. Estos personajes tienen monopolio del sufrimiento, monopolizan el sufrimiento. Nadie más que ellos puede sufrir o sufre, ¿sí? Yo soy el único y el que más, o la única y la que más sufre. O el que tiene el trofeo del sufrimiento. Monopolizo el sufrimiento. En la familia, esta personaje victimista es terrible, porque inclusive, como monopolizan el sufrimiento, se roban el sufrimiento de los demás. O sea, ¿cómo me puedes decir que se roban el sufrimiento? Sí. Si a alguien de otro miembro de la familia le pasa algo realmente enferma o tiene una situación difícil, complicada, dolorosa, ¿quién sufre más? ¿Aquella persona que está pasando por esta situación terrible o el victimista? O sea, la madre victimista, cuando a un hijo o una hija que pasa por una situación, ella sufre más por lo que está sufriendo el hijo. Inclusive le roba el dolor, todo el dolor, se los roba a los demás. Hay que acabar consolando a esta persona por lo que está sufriendo otro. El que está sufriendo, el que está pasando por esa mala situación, te acaba consolando a sus padres y a su madre para que ya no sufra por él. ¿Sí? Acaparan la atención porque yo sufro tanto por lo que le está pasando, por la enfermedad de mi hija, que la hija acaba consolando a la madre. ¿Sí? O quien está. Una vez vi una película muy simpática en que así le responde, le dice la hija a la mamá, no te lo vas a robar,
este sí es mío. Este es mío. Este dolor sí es mío y no voy a permitir que te lo robes. Entonces, monopolizan esto y acaban volviendo a atraer la atención de todos. O sea, alguna persona de la familia pasó por una situación terrible y entonces resulta que ya se deprimió, ya se enfermó, se le subió el azúcar, la presión, porque ahorita vamos a ver todas las cosas que utilizan. Y entonces, de nueva cuenta, toda la atención, porque eso es una de las características, buscar siempre la atención, ser el foco, el centro de atención, toda la atención se va otra vez a concentrar en esta persona y no en la persona que realmente está pasando por la situación penosa. Sí, ¿Sí? Los tengo clarísimos. Sí, clarísimo. Entonces, no solo no son empáticos, sino que monopolizan el dolor. Solo yo sé lo que es sufrir. Nadie más, es más, nadie entiende cómo sufro, ¿sí? Y nadie más sufre como yo sufro. Claro que no, nadie más va a sufrir, pues si tú eres experta o experto en el sufrimiento, ¿sí? Entonces no hay empatía, no va a haber forma en que tú encuentres en una de estas personas también algún apoyo en algún momento complicado o difícil. Este tipo ¿verdad? de personas que tú mencionas también le traen mucha toxicidad a tu vida, ¿no? Pues por Por ejemplo, supuesto. en alguna ocasión, alguien que ya había superado, me tocó así muy de cerca, ¿eh? Alguien que ya había superado una situación terrible de su historia económica, una pérdida, una situación así muy fuerte, en una reunión se encontró con otra persona y dijo, es que pobre de ti, esta persona que había pasado por la pena, ya ni se acordaba, vivía la vida, lo que sigue, muy positiva, y la otra persona seguía, como dándole cuerda, es que tu vida, lo que te pasó, se me hace a mí una situación, hasta como que quieren llamar la atención de que son muy buenos contigo, y realmente a mí me brincó mucho ahorita se me vino ese ejemplo, porque es como también como una medalla que se quieren colgar de bondad, ¿no? También. No, bueno, la persona que está actuando con este disfraz o con esta máscara cree que es muy bueno y que todas Que estas sufre por cosas ti. que le han pasado y que le hacen los demás y que le hace la vida o el destino o la mala suerte o todos los demás malvados de los que se han rodeado, es porque son buenos. O sea, realmente yo soy bueno. Y ya habíamos hablado, soy bueno y me sacrifico por los demás. ¿Sí? Por ser el bueno, a mí me pasan estas cosas por ser bueno. Sí será, así hay que ponerlo en duda, por ser bueno o por ser buenita, ¿verdad? O por ser la persona bondadosa que cualquiera puede dañar, porque esa es otra de las características que tienen estas personalidades. Siempre piensan que los demás actúan de mala fe, que los demás los quieren dañar. Inclusive en sus verbalizaciones son complicados porque retuercen, todo se trata de ellos. Como ellos son en foco, cualquier situación se trata de que alguien dijo eso precisamente para lastimarme a mí, seguramente porque sabe que yo estoy pasando. Es decir, todas las personas actúan de mala fe. Como ellos están en el otro polo de ser los buenos y los sacrificados, cualquier otro que no les dé, ¿sí? O que no les preste la atención que requieren, o que no les dé su tiempo, su dinero, su energía mental, ¿sí? Entonces, son malos. O sea, son malos y yo soy buena o bueno. Siempre. Yo voy a estar en esa postura, yo soy el inocente, soy el bueno y todos los demás son malos. Y son malos en la medida en que yo no los pueda manipular, porque pues obviamente ya habíamos visto que este victimismo es una forma de manipulación, Claro. forma muy, muy insidiosa y a veces muy complicada de resolver. O sea, son personas que cuestan trabajo descifrar, pero todos siempre han estado presentes siempre en tu vida, ¿verdad? Es difícil descifrar qué estás pasando o que has sido objeto de esta situación. Imagínate tu madre o tu padre o tu hijo, qué difícil, ¿verdad? O sea, qué difícil descubrir que viviste durante toda tu vida así, con ese sentimiento perpetuo de culpa porque, o sea, nunca hiciste lo suficiente para hacerlos felices, ¿verdad? Tanto que te dieron
y tú, incapaz, jamás. Entonces siempre esforzándote por ser más bueno. Imagínate el tipo de relaciones que acarrea esto en el futuro. Claro, ¿Sí? claro. Con estas personas que crecen así como adultos. Bien, entonces, los otros siempre actúan de mala fe, siempre hay alguien que quiere hacerles daño, siempre hay alguien que seguramente está planeando algo terrible, inclusive, o sea, descabellados. O sea, puedes encontrar ejemplos descabellados verdaderamente, ¿verdad? Que crean o inventan estas situaciones en relación a las personas que están, seguramente es para hacerlos sentir mal, nunca soy de esas personas, para hacerlos sentir menos. Es decir, si alguien platica que fue a un viaje, seguramente lo hace porque sabe que yo estoy Que yo no he pasando ido. y que no, sí, o sea, crean todas estas situaciones, todos Todo lo los toman demás, personal. son paranoicos, claro que son paranoicos, es un estilo de personalidad que puede ser, puede haber, eh, digamos así, muchos trastornos atrás de alguien que usa esta máscara, o sea, no solo, uno de ellos puede ser este trastorno, o sea, puede ser una persona paranoide, otro de ellos pues es encontrarte un narcisista muy vivo, muy listo, que sabe que de esta manera puede obtener ciertos beneficios o quitarte algo, es decir, pero en todo caso este victimista siempre utiliza este traje, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la víctima es inocente, porque como si es víctima va a ser responsable de algo, le resta responsabilidad y entonces a la vista de los demás pues lo hace una persona que está indefensa, una persona que no aparenta el daño que está haciendo. ¿Verdad? Entonces son difíciles de ver, es una máscara que resulta ser muy efectiva con ciertas personas. ¿Sí? Y es difícil de identificar, a eso me refiero. O sea, porque no sabes dónde estás, ¿no? En dónde estás parado. Bien. Entonces son muy pesimistas y el tener el monopolio del sufrimiento va a generar en todas las personas también una sensación de culpa. Si yo sufro, inclusive, vivir con una de estas personas, mi propio sufrimiento le va a causar más sufrimiento al otro. Es decir, a esta persona, a este victimista, ¿verdad? Entonces vamos a estar en esta situación. ¿Cuál es, para qué o por qué? Como tú dices, Gino, pero si a las personas no les gusta ser llamadas víctimas, a las reales es más, a Sí, lo mejor. no. Si inclusive es un término peyorativo, espero que deje de ser porque sí hay víctimas Para reales las que reales, necesitan atención para real, las reales. ¿sí? O soporte, inclusive institucional, del Sí. Estado, de las autoridades. Entonces, ha sido confundido esto con la persona que finge, ¿verdad? Y que va a buscar a ver qué beneficio saca La de los irresponsable, demás. la irresponsable de su vida. Así es. Y que está buscando a ver qué obtiene, cómo obtiene, ahora qué queja para que le den, para obtener más, para que lo cuiden, para estar en el centro de atención, ¿verdad? Bien. ¿Cómo o qué estrategias utilizan? Una de las principales es el lenguaje victimista. Cuando está uno platicando con una persona, con estas, siempre utiliza un lenguaje victimista. ¿Y cómo es este lenguaje victimista? Es yo, primero, ¿verdad? Yo pasé por esto, fulanita me hizo esto, perenganito me quitó aquello, sultano no me ayuda, me hacen sufrir, ¿sí? Un lenguaje victimista y derrotista. Están cansados, están enfermos permanentemente, tienen algún malestar, están deprimidos o aparentemente deprimidos. Y siempre va a ser un lenguaje victimista, pero siempre el centro de todo es: a mí me pasa todo esto, todos me hacen a mí sufrir y yo me siento enferma o enfermo, cansado, agobiado,
agotado. Una larga lista, por ejemplo, de enfermedades. ¿Y sí Un puede gran ser anticuado. real? Esas eran las enfermedades. No, si son reales, peor. No hay nada mejor que le pueda pasar a una de estas personas. Fíjate, Ay, no. se dice que estas personalidades se regodean en el lamento. ¿Tú qué crees que es esto? O sea que una enfermedad, y como ahora se ha hecho esta frase tan común, le cae como anillo al dedo. Pues, claro, exactamente eso es lo que podemos ver. Ay, Claro, no, qué horror. imagínate, si estuvieron inventando una serie de dolencias, de dolores, de cansancios, de agotamientos, de X, siempre. Insomnio. Insomnio, dolor de cabeza, entonces, como maneras de manipular, porque normalmente también utilizan estas estrategias están agotados, cansados físicamente, siempre tienen algún. Y cuando de verdad se enferman, pues entonces así todo el mundo felices Encantados. ahora sí van a ver. Y entonces los que están en el entorno, pues Se sienten hasta con culpa también. Uy, imagínate, agárrate, porque si ya sí te extorsiona ahora con una enfermedad real. Entonces, si ya te había hecho sentir, imagínate nada más una persona, qué sé yo, una diabetes manejada, o sea, una persona que Algo crónico. de esto que le da una diabetes, y también yo creo que lo has oído, yo lo he oído en muchísimas ocasiones, las personas que digo, desafortunadamente padecen en la realidad esto, pero cuando tienen esta personalidad, siempre es, por tu culpa, fulano, se me subió el azúcar. Ándale. Por tu culpa por tu culpa me voy a morir de este coraje que me estás haciendo pasar, porque no estuviste aquí todo el día, ¿verdad? Sí, atendiéndome, porque yo me sentía mal. Entonces, va a ser mucho más y además justificable. Por fin va a decir esta persona, vaya, aleluya, ahora sí agárrense porque van a ver cómo los voy a hacer sentir. Porque por su culpa me va a poder ahora sí tener algo grave. Entonces, pero muchas personas, o no es de mucha gravedad, a lo mejor pueden padecer algo, pero la gravedad la aumentan. Claro, Por claro. causa de Le la ponen enfermedad, zoom a por culpa de fulanito, me dio la diabetes. Sí, van a Sí, buscar siempre. van a buscar y van a usar esto pues, como un arma o como una espada, ¿verdad? Como una espada Oye, de pero Damocles qué en el cuello perverso, qué perverso está permanentemente. esto, ¿eh? Sí. Así es. Entonces el lenguaje, las posturas inclusive físicas, ¿verdad? De la También. persona que está claro. O sea, toda su kinestesia te va a mostrar o a demostrar que son débiles, que necesitan ayuda y apoyo, que están tristes. Pásame la cobijita porque tengo frío. Todo eso, ¿verdad? Sí, o su postura permanentemente triste. También has de conocer personas, no sé, que te las encuentran y siempre tienen una postura, ¿verdad? Pobre de mí. Profundamente triste, de una tristeza profunda. Entonces, su postura física, la enfermedad es muy frecuente, o los malestares extraños. En esto de la enfermedad, hay como monopolizan el sufrimiento también, nadie más puede enfermar, ¿verdad? Entonces, si alguien más enferma, pues ellos se van a enfermar más. Entonces, muchas veces vamos a encontrar estas personas con enfermedades rarísimas. Como las asintomáticas que no, sí, son ahí. Hay esa característica de las asintomáticas que no tienen sentido, pues, ¿verdad? Que se enferman de ansiedad por las emociones que traen. Hay muchas enfermedades asintomáticas por estrés, yo creo que son muy particulares de este tipo de personas, ¿no? O reales, o sea, o inventadas, es decir, o fingidas. Es decir, esta sensación de sentirse permanentemente enfermas también, pues puede ser una forma, ¿verdad? Que pueden ser un tanto hipocondriacas, es decir, que pueden generar realmente algún síntoma específico, pero luego muchas veces se confunden, inclusive hasta el médico más avesado en todas las enfermedades a la hora que estas personas explican sus síntomas, va a decir, ay, caray, o sea... ¿De dónde? Por sí. ¿Qué es lo que pasa, no? Que nadie entiende, nadie comprende, no se puede diagnosticar esa enfermedad.
Sí. No hay diagnóstico para tal cosa. Entonces no hay solución, fíjate, como te lo he dicho 1000 veces. No buscan solucionar. Entonces, si cronifican una enfermedad extrañísima que aún no se ha diagnosticado en el mundo, pues no se puede solucionar. Es decir, no se pueden componer nunca, entonces van a estar permanentemente Nada tiene solución. en este estado. Nada tiene solución. Persona, que dependa de ellos. No buscan solucionar ellos la problemática que les corresponde. Esto es especialmente que estén atentos. Yo no puedo solucionarlo, te va a decir la víctima. Tú lo tienes que solucionar por mí. Por eso te acercas a una de estas personas y le dices, a ver, tal vez si te está yendo tan mal, pues podrías ponerte a trabajar, a lo mejor tú puedes apoyar, conseguir, saber de un trabajo, qué sé yo, apoyar alguna empresita que esté consumiendo. Es decir, Siempre hay algo. en lo que no, nada de estas situaciones, a menos que tú resuelvas su problema. Para siempre, ¿por qué? Siempre va a estar necesitando algo. Entonces, yo no lo voy a resolver. Yo soy incapaz de resolver el problema, pero los demás tienen que resolverlo. Están obligados a resolver. Y si no me lo resuelven, entonces va a ser su culpa. ¿Sí? Entonces, eso es irresponsabilidad acerca de de que se genere el conflicto y obviamente en la solución. No están buscando el lamento, por eso digo, se regodean en el lamento. Claro. Entre más me lamento, mejor me siento. Aparte, como yo soy la víctima, yo soy la buena, o soy el bueno, yo soy el que se ha sacrificado. O sea, todo va de la mano, ¿verdad? Entonces todo va hilado. Y todos los demás me han hecho a mí. Y nadie me ha ayudado. Entonces, siendo que yo soy el que me sacrifico por el otro. Entonces se va cerrando el circuito. Yo soy irresponsable, tú eres culpable. Ese es el circuito. Entonces yo soy inocente, tú eres culpable. O sea, tú resuelves y yo sigo sufriendo. Eternamente. Entonces, atención. Y pueden buscar, obviamente, pues, los beneficios son de mucha índole, ¿verdad? Atención emocional, física, te digo, te roban tu tiempo o económico. O sea, cualquiera que sean las pretensiones que tengan. Bien, entonces se instalan, tras estas es instalar el sentimiento de culpa en las personas. Esta es una herramienta y un botón que va a estar permanentemente pulsado, ¿verdad? En despertarte el sentir, híjole, no hice esto, ¿cómo es posible? Sí. Porque el lenguaje victimista, si nada más te pedí eso, y la persona siente la culpa, ¿no? Entonces, y si es desde pequeño más, o sea, esto va a ser un botón que se va a pulsionar a lo largo de toda su vida. Sí. Bien, entonces desatan la compasión, les decía yo, no buscan soluciones. ¿Cuál es el objetivo? Pues la manipulación, hacer que los otros hagan lo que ellas quieran o ellos quieren. ¿Sí? Manipular las actividades, las emociones de los demás. Bien, ¿por qué? Ya te había dicho, ¿por qué esto de ser víctima? Porque ser víctima garantiza la inocencia de la persona. Si te haces pasar, finges ser una víctima, garantiza tu inocencia en automático. Porque la víctima no es responsable de lo que le sucede. La víctima es inocente de entrada. Y esto es visto por la ley. Tú como abogado es visto por la ley, ¿no? El víctima es el víctima, el abusador, el que no tiene la culpa, el inocente, ¿no? Claro. O sea, y es así también, debería de ser. Así debe de ser. Así debe de ser. O sea, el que no fue pero responsable. También en el ámbito de la vida, también así se toma o así está culturalmente interpretado. Inclusive en la ley hay un eximiente que se llama culpa inexcusable de la víctima. O sea, cuando te pasa algo porque actuaste en contra, por ejemplo, de las normas establecidas. Por ejemplo, hay un puente peatonal y es un ejemplo muy clásico. Y tú te atravesaste por abajo. ¿Sí? Donde no deberías, donde está prohibido, porque ahí está el puente, y te atropellan, hay un elemento que se llama así, es decir,
tú sufriste un daño, sí, pero fue por tu Porque tú irresponsabilidad. no Es debiste decir, haber pasado tu por causa, exactamente. Claro. Y infringiste expresamente una normativa. Pero la Pero- víctima, pues la víctima es la que recibe el daño, siempre. No. Y la víctima, o sea, es la que va a recibir el daño. La culpa, pues la culpa ya se va a medir de diferente manera en relación directa a la intencionalidad, que es lo mismo que en psicología. Es decir, tú puedes ser culpable de algo que hiciste, causaste un daño, pero sin intención alguna de haberlo hecho, como en un accidente, ¿verdad? Entonces, de todas formas, eres responsable, es decir, vas a asumir la responsabilidad, pero no es lo mismo que causar un daño con toda la intención de causar. Y no es lo mismo que causar un daño con premeditación, ¿sí? Todo Va escalando. gradualmente dependiendo de la intencionalidad del asunto. Entonces, el ser víctima, pues el ser considerado como víctima te va a garantizar la inocencia, es decir, social o familiarmente hablando, pues tener esta Esa es la pose ventaja, es la una ganancia. ventaja, claro, la ganancia que vas a obtener, manipular a los demás, haciéndote pasar como esta sufridoso o sufridosa, ¿verdad? Eterno. ¿Y qué es lo que pasa ahorita con las personas en el entorno de estas personalidades, ¿no? ¿Qué le sucede a los que están cerca de estas personas? Bien, una de las respuestas que puede ser, y a lo mejor puede ser la respuesta más sana, es huir. Una de las respuestas ya, a veces en esto cronificado, permanente, patológico, va a llegar a tal grado el agotamiento de las personas que va a llegar un momento en que digan, ya no más, ¿verdad? O sea, este agotamiento emocional y físico, de decir, híjole, salgo corriendo de aquí, me alejo de este tipo de personas. Pero en los entornos cercanos es más fácil cuando estás, o es una victimista oportunista, es decir, alguien que entra y sale de tu vida rápido con el objetivo de obtener algún beneficio, pues a lo mejor es fácil salir, pero salir de un circuito donde hay familiar, donde hay una persona muy significativa, padre, madre, hijo, ¿sí? Es mucho más complicado. Sí. Porque tú ya tienes instalado también, es decir, la víctima real del victimista tiene instalado el chip de la culpa. Es complicado verlos, porque las personas en la familia realmente van a pensar que efectivamente esta persona es una víctima real y se la ha pasado sufriendo y se la ha pasado sacrificándose por los demás, ¿sí? Entonces, pues obviamente sí va a requerir de bastante ayuda, digamos, salir de este circuito. Entonces, genera esta terrible sensación y drena, porque todas las personas tenemos nuestros propios conflictos, todas las personas tienen situaciones y circunstancias que solucionar, todas las personas tenemos una vida propia, todos. De salud, económica, de amistades, de esparcimiento, de todo. Tenemos una vida propia que y tenemos derecho a atender esta vida. Y obligación, ¿no? O sea, y no nada más obligación, y derecho a atender, y derecho a ocuparnos de nosotros, y no sentirnos culpables por ocuparnos de nosotros mismos y de nuestra vida, ¿sí? Y no regalársela a otra persona, que eso es mucho de lo que sucede, ¿verdad? O sea, tú tienes que darme todo tu tiempo, tu energía. No, las personas tenemos derecho y obligación, pues, a cuidar tu propia salud, tu felicidad, tu bienestar, claro. ¿sí? Entonces, hay que trabajar, hay que identificar, hay que bajar la respuesta, les digo yo, bajen un poquito la respuesta emotiva, ¿no? De la compasión. A lo mejor hay personas que te desatan esta respuesta emotiva de la compasión rápido. Entonces, hay que bajar las respuestas emocionales para que estén un poquito más equilibradas. Igual la de la culpa. Cuando se despierta este golpe de culpabilidad, hay que bajar un poquito antes de actuar. Para ver si esa es como la receta que nos das. Bajarle. Sí. O sea, detectar, estar muy al pendiente de tus emociones. Si te genera culpa, digamos que hay que bajar respira. un poquito, y por supuesto que siempre ya si estoy metida yo en un circuito de estos, pues
voy a necesitar atención, voy a necesitar ayuda Psicológica. profesional, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Claro. Pero sí empezar a detectar si estás viviendo algo como lo que estamos mencionando. Claro. Que precisamente por esto por eso hacemos estos podcasts. Estos podcasts que verdaderamente yo creo, bueno, pues muchísimo a todos los que nos escuchan, que les gustan, que nos siguen, y pues nos dejas con un muy buen sabor de boca, Rosana, como siempre, con la información muy completa, porque es real, tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. No hay vida que no tenga problemas, conflictos de salud. Hemos visto gente, por ahí hay un conferencista que solamente tiene, no me acuerdo, tiene un nombre muy complicado, el extranjero que no tiene piernas ni brazos y vive dando conferencias, ¿no? Y aún en las peores circunstancias siempre se puede resolver y no siempre va a ser de la forma que yo quiero, ¿verdad? No va a ser teniendo el trabajo que yo quiero, no va a ser teniendo la solución que yo estoy buscando, como si fuera una cartita a Santa Claus desde la manera más infantil, ¿verdad? Porque queremos resolver los problemas de nuestra vida desde un estado de infantilismo donde no se resuelven desde la parte adulta, que ya me tengo que hacer responsable de mi vida, ¿sí? Y hacerme cargo. Y bueno, como que estas pláticas, esta forma tuya de coacharnos, que te lo agradecemos mucho, es como que abrir esos canales, abrir los oídos, abrir todos esos botones que ahí están, que están dormidos, esas palabras que de repente dices, que se oyen fuertes, pero son reales. Como en esta ocasión me llevo el estafador emocional, ¿no? Estábamos aquí con el día que tuvimos el podcast de los ludópatas, el perfil de estafador. Dice, nosotros tenemos un perfil de estafador, pero estafador de dinero, ¿verdad? Y aquí hablando con una persona que está tan metida en este tema, pues usas los mismos términos, pero fíjate qué fuerte en el tema de las emociones, de la personalidad. O sea, también cómo abusan no tan solo de las cosas de la gente, sino destruyen las vidas, ¿no? Qué importante es estar informados y no te vamos a soltar. Nuestra comunidad, nuestro equipo aquí de Closer Network siempre están felices de tenerte, de escucharte. Siempre nos quedamos con mucha hambre. Y bueno, ahora que tú estás creciendo en esto del narcisismo, y bueno, esto ya es patológico, el psicópata, pero yo creo que nos sigue sirviendo mucho. Vamos a seguirte invitando, para que yo sé que tienes un gran menú. Rosana es una catedrática muy querida y muy reconocida aquí en la ciudad por muchos años y bueno, como profesionista también. Entonces, pues le agradecemos mucho y ella tiene un gran menú de temas que nos va a seguir enriqueciendo. Pues muchísimas gracias, yo muy contenta de participar aquí con ustedes. Te agradecemos a nuestra comunidad de Yo Dependo. Los invitamos a seguirnos en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues me despido con mi mejor vibra. Hasta la próxima.